Hola, muy buenos días. Una vez más diciendo buenos días en este espacio, en este lugar que Dios nos ha regalado desde hace 1000 emisiones. Y estamos tan contentos y agradecidos a Dios que decidimos la mejor manera de celebrarlo, no sé si está bien la palabra, pero sí, celebrarlo es con el pastor Daniel González, uno de los pastores de la iglesia del centro, uno de los que seguramente tuvo la idea en aquel 2020, en el 23 de marzo de 2020, de empezar un canal de YouTube. Muy bien, Silvita, 1000 programas. Un aplauso, la verdad, continuidad y la excelencia con la que haces el programa. Sí, cuando surgió la idea de tener un canal en YouTube en la pandemia, se armó un poco la programación en el equipo pastoral y fuimos viendo los distintos contenidos que tenían que haber. Y obviamente para una iglesia como la nuestra, que esté el contenido de la Biblia indispensable. Y como maestra de la palabra que sos, todos estuvimos de acuerdo en que fueses vos la que llevaras adelante este programa. Lo que no pensamos que ibas a continuar tanto. Los demás fueron desvaneciendo o cumpliendo su ciclo, para decirlo mejor, pero bueno, la enseñanza de la palabra es bueno que siempre esté, y vos también tenés obviamente la disposición y la disponibilidad de hacerlo, y acá estamos en el programa número 1000. Número 1000. Hay dos cosas. Uno, que la Biblia no se acaba. Hay libros que todavía no pudimos llegar a leerlos. Algunos repetimos desde otra mirada, pero con respecto a mí, yo soy la privilegiada, porque yo aprendí a leer la Biblia. Aprendí en estos 4 años mucho más de todo lo que en mi larga vida cristiana había recibido, porque descubrí lo que es leer la Biblia en voz alta y leerla con todo el entendimiento, cosa que necesitamos en este tiempo. Pero la idea de hoy es que podamos vamos a tener varios entrevistados, Varios invitados. invitados pastores de la iglesia del centro, para que nos cuenten un poquito de sus experiencias con la palabra. Desde chico nací en un hogar cristiano. Así es. Hijo de pastor. Así es. No, hijo de pastor no, César no, hijo de administrador. Es decir, así que no, pero siempre vinculado a una familia que servía mucho en la iglesia, digamos, activa, y sí, mi padre, maestro de la palabra, de la clase de hombres. Ajá. Tenía que llevar ahí, preparaba los mapas con los viajes de Pablo en mi casa. Así que nos criamos, mi hermano y yo, viendo a papá, sobre todo los sábados, trabajar en la clase que se daba el domingo a la mañana antes del culto. Clase de hombres. A pesar de que mi papá no tenía estudios teológicos, pero profundizaba mucho en la palabra, y sobre todo la clase se la tomaba muy a pecho en el buen sentido de la palabra, y la preparaba y disfrutaba hacerlo, ¿verdad? Lo veíamos nosotros, estaba enfrascado ahí con todos los viajes misioneros de Pablo, preparaba los mapas. Así que me crié en un hogar donde la Biblia siempre estuvo presente, esa es la verdad. Ahora, la pregunta es tu experiencia con la lectura de la Biblia. ¿La leías de chiquito? ¿Tuviste tu primera Biblia? Sí, sí, por ahí la primera Biblia que recuerdo fue cuando me bauticé. Tuve Biblias anteriores en la escuela de educación cristiana o la escuela bíblica, nos enseñaban a memorizar los versículos, entonces uno iba como acumulando versículos. Y sí, siempre traté de tener un método de leer la Biblia en un año, aunque yo me tomo 3 para hacerlo. ¿Leerla así, de punta a punta? Claro, pero una vez hablaba con mi suegro, Jacobo Bartañán, que bueno, él también era maestro en distintos seminarios, y él me dijo: haces muy bien en hacerlo así, porque por ahí leerla en un año es mucho contenido, y uno quiere disfrutarla. Entonces yo por ahí lo que hay que leer en un día lo leo en 3. Entonces literalmente, para dar la vuelta,
le pegó 3 años y ahora la leo también por libro. Y ahora estoy leyendo por libro, pero en otra versión. Es decir, no solo lo que vos decís, y encima cuando uno lo lee en la tablet y te podés partir las dos versiones en simultáneo, podés incluso leer versículo a versículo, o si ya por la Reina Valera la conoces, la tenés ahí, pero lees la otra versión. Y la ventaja de las versiones es que le dan un enfoque diferente. Entonces vos podés apreciar el mismo texto con distinto lenguaje, más coloquial, más, digamos, referencial de este tiempo, y que por ahí el mismo versículo decís, no lo había visto desde este ángulo. Entonces eso, al menos a mí, me enriquece mucho. Y cuando un versículo me llama la atención, lo puedo leer en 14, 15, 16 versiones distintas. ¡Qué barbaridad! Maravilloso. Ahora, fantástico. Es la misma línea que hemos tenido en este espacio durante 1000 días. Leer la Biblia comprensivamente. Claro, y ir al texto a decir qué me habla, qué me dice. Yo creo de verdad que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Útil. La otra vez yo lo decía en un mensaje, ¿no? Hace varios meses atrás, leí un artículo en el diario que el CONICET descubrió, el CONICET, Centro Nacional de Investigación y Tecnología, digamos, 0 fe y 100% ciencia. Claro. Estaba estudiando a las hormigas para mejorar el tránsito en las grandes ciudades. Y Proverbios 6 dice, perezoso ve a la hormiga y aprende de sus caminos. Entonces, cuando la palabra dice que hay que aprender de los caminos, no es un chistecito, un cuentito. Uno puede aprender de los caminos. Bueno, el CONICET estaba flasheado porque descubrieron que tienen caminos alternativos, caminos principales, que las cargadas van por uno, las descargadas van por otro. Y ellos decían, y si replicamos este modelo, podemos mejorar el tránsito en grandes ciudades como Buenos Aires, Nueva York. Ahora, yo estuve tentado de enviar una carta diciendo hace 3000 años más que la palabra de Dios dice que si miramos a la hormiga, podemos aprender de sus caminos. Entonces, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Entonces, cuando uno tiene la aproximación de un manual de instrucciones, o mejor dicho, el manual de instrucciones para la vida, desde el plan de salvación para toda la eternidad, pero también las instrucciones para vivir de este lado de la eternidad. Obviamente, bajo la guía del Espíritu Santo, uno recibe revelación sobre cosas, mira, esto se aplica acá, tiene razón en esto que leí en un libro de management, que en realidad al principio está acá, por eso ese libro funciona y se venden tantos ejemplares. Entonces uno ahí puede sacar la utilidad de la palabra. ¿Cuál es tu libro preferido de la Biblia? Y estoy entre Proverbios y Eclesiastés. Yo siempre digo que Proverbios es dinamita y Eclesiastés es trotil. Incluso una vez, estando de vacaciones, Dios me inquietó a leer Eclesiastés toda una mañana de un tirón. Bien. Te cambia la cosmovisión de la vida. Llévate un vaso de agua porque lo vas a necesitar, porque cuando Salomón escribe Eclesiastés está de vuelta. Buenísimo. Y habla alguien que logró todo. Desde cuando te dice alégrate con la mujer de tu juventud, tuvo 1000 mujeres entre esposa y concubina. Habla con autoridad, digamos, no es como decir, ¿de qué habla? No, habla de que tuvo más de 1000 mujeres entre esposas y concubinas. Hasta el éxito, el dinero, la fama, la gloria. Es decir, es alguien que está recapitulando sobre la vida. Y cuando vos lo lees de un tirón todo, tenés que, tener un vasito de agua ahí, porque hay momentos donde se te sacude la estantería, ¿no? Yo lo recomiendo hacer. Yo lo hice en unas ocasiones. Me llevó, no me acuerdo si fue 1 hora y media o 2 horas, pero me quedé recalculando como el GPS, Qué bien, bueno, te tendríamos varios programas, te podemos invitar a los siguientes. ¿Trajiste la Biblia abierta por algo acá? No, sí, precisamente por este versículo de 2 de Timoteo 3:16, donde dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Y yo siempre digo que un creyente que tiene no una Biblia, 20 Biblias, y no la lee,
no saca ninguna ventaja sobre un incrédulo que ni siquiera tiene Biblia. Bien. Los dos están en la misma posición. Verdaderamente. Lamentablemente uno lleva ventaja porque la tiene, pero no la lee. Entonces uno tiene que ir al texto y si se tiene que quedar en un versículo 2-3 días, se queda ahí. Por eso vos has visto que cuando yo predico a veces un mismo versículo lo pongo en 3 versiones distintas. Claro. Y por lo general cuando yo predico selecciono un versículo solo. Es más, a veces un versículo da para 2 o 3 mensajes. No sé, Job 22-28, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Ahí tenés determinación, focalización, firmeza. Digamos, vos abrís ese versículo y tenés para... entonces, a veces en ese versículo uno se tiene que quedar y buscar versículos paralelos o cuando están las referencias, decir, a ver a qué refiere, ir al comentario, el Matthew Henry y algunos otros siempre ahí, porque a ver qué quiso decir. Incluso Matthew Henry cita 2 o 3 comentaristas distintos que por ahí hasta discrepan entre ellos. Ajá, sí. Bien por Matthew Henry, que pone a alguien que discrepa de él, porque algunos no ponen los que discrepan de él, pero él dice, para mí es esto, pero para Cohen o fulano o mengano es esto otro. Y a veces los dos tienen razón, depende de la aproximación que uno tenga. Entonces, creo que uno tiene que disfrutar de leer la palabra, pero al menos mi aproximación es como cuando vos vas al manual de instrucciones de un producto, que vos decís, che, a ver, quiero leer antes de enchufar, quiero ver cómo se usa, cómo se pone. Bueno, lo único que acá lo que está en juego es la vida de uno, ¿no? Verdaderamente. Muchísimas gracias, Pastor Daniel. Muy bien, un saludo a todos y de vuelta felicitaciones, Silvia. Que Dios te bendiga. Continuamos nuestro programa 1000 con 2 pastores, 2 más pastores de la iglesia y hay muchos más, pero especialmente invitados el pastor Sebastián Golucio y Ezequiel Mangonet, el pastor más joven. Y Porque no está Flor. Claro. claro, es verdad, es verdad. Bueno, pero... Y es más lindo. Tirás Bien. un tiro para mí. Bueno, acá estamos alrededor de la palabra, pensando sobre la palabra, y como ellos han nacido en hogares cristianos, yo quiero preguntarles cómo fueron sus primeros acercamientos a la lectura de la Biblia. Quizás desde muy chicos, cuando hicimos el programa 700, invitamos a 3 jóvenes clave de nuestra iglesia. Me acuerdo que uno de ellos dijo, yo a los 7 años leí Apocalipsis. Y me dejó con la boca abierta. Por eso, bueno, a ver, experiencias que recuerden desde la... Bueno, primero, Silvita, felicitaciones por los 1000 programas. Sos nuestra heroína bíblica. Es más, traje mi Biblia para que me firmes un autógrafo. Sí. Bueno, así que de verdad, 1000 programas hablan de fidelidad a un llamado y a una pasión, ¿no? Yo conozco pocas personas más apasionadas por la palabra del Señor y bueno, necesitamos más Silvia Huxo en la iglesia del Señor en general, ¿no? Con un apego a la Escritura. Mi versión de esto es que soy la más privilegiada, porque yo no sabía tanto de la Biblia hasta que empecé a leerla en voz alta y con toda la comprensión desplegada. Así Bueno, que, y con toda una vida de iglesia, de haberla leído, escuchado en sermones, y ahí ya hay un gran mensaje, ¿no? Hay del día en que creemos que, bueno, ya sé las historias bíblicas, ya no sabemos nada, ¿no? Pero bueno, yendo a la pregunta, ¿no? En mi caso yo tuve la bendición de tener una mamá muy parecida a vos, apasionada de la palabra, y mi recuerdo de chiquito es despertarme y verla a mi mamá haciendo el devocional, ¿no? Leyendo la Biblia, y tenía varias Biblias y subrayándola, así que bueno, fui privilegiado usando ahí tu palabra de haber mamado, ¿no? ese ejemplo y bueno, eso me dio ganas de hacer lo que hacía mi mamá, ¿no? Así que en mi adolescencia, cuando tuve un encuentro genuino, profundo con el Señor, con el Espíritu Santo,
automáticamente se empezó a despertar ese hambre, ¿no? Por la palabra y, bueno, imitarla a mi mamá. ¿Y fuiste ordenado así en leerla, en elegir, leíste la Biblia todo de corrido alguna vez? No, al principio no, era agarrar y leer, y sí, a veces siempre en marco de oración, ¿no? Y de adoración, ¿no? Se suele decir que la Biblia es el único libro que se puede leer interactuando con el autor, ¿no? Online, en vivo y en directo, ¿no? Entonces, creo que es la mejor manera de leerla, ¿no? Entonces, no, en mi caso sí he hecho en algún momento algún método así de leer la Biblia en un año, qué sé yo, pero yo soy más de fluir, ¿no? ¿Libros enteros? ¿De leer, sí? ¿Los libros enteros? Sí, salvo algún libro corto, no tengo recuerdo de haberlo leído entero, no sé, toda una mañana. Yo soy más de por ahí un capítulo, 2 capítulos, y sí procurando leer siempre algo del Nuevo Testamento, ¿no? Algún evangelio, y bueno, después irme echando alguna cosa del Antiguo, pero no soy tan metódico y rutinario como el pastor Daniel y otros. Yo soy más Contrastamos. más bohemio, sí. El invitado previo. Exacto. ¿Y vos, Mango? Bien, a ver, mi acercamiento con la Biblia es también hogares cristianos, pero todos sabemos que eso nunca garantiza nada, digamos. Mis primeros acercamientos con la Biblia no fueron tanto con la Biblia, sino con historias de la Biblia, pero no el libro en sí mismo, ¿no? Me acuerdo el libros con dibujos. Mi mamá siempre tuvo un apego con la pastoral de la niñez, así que solía tener en casa libros con dibujos de las historias de la Biblia, de David y Goliat, de la oveja que se pierde. Entonces, esos fueron mis primeros contactos con cosas que estaban en la Biblia, pero que no era una Biblia en sí. Sí, mi primer contacto con la Biblia se asemeja mucho acá a lo que dijo Sebi, que fue un encuentro con Dios, como hemos tenido todos en algún momento, y a partir de eso me impulsó a intentar conectar con el autor. Era como, bueno, ¿cómo hago esto, digamos? Y empecé ahí a leer sin entender demasiado, la verdad, por más de que había tenido 15 años de iglesia, y empezar a aventurarme a ver qué era lo que este libro revelaba acerca de Dios. Y bueno, eso no termina nunca. Seguro. Este programa es testimonio de que eso no termina jamás. No, claro que no. Metódico en la lectura, leer libros enteros. Soy poco metódico, pero sí diferencio dos momentos. Tengo algún momento, en la mañana intento ser más metódico, porque si no funciono. Yo a la mañana no tengo un método para desayunar, para cambiarme, no funciona. Sí, cuando tengo lectura más de noche, que es la que disfruto un poco más, ahí es, con el perdón de la palabra, caos. Es el momento, voy viendo, voy por un lado, por el otro, lo que siento que me interesa, lo que oro, lo que escucho. Si hubo algo que me quedó resonando en algún otro momento del día, ahí es más caótico, digamos. A la mañana sí tengo algún método, pero disfruto más la noche. Sí, sumo algo a lo que dice Mango del caos nocturno, ¿no? Lo personal me ha servido muchas veces, no digo esto no es regla, cualquier cosa que se hable respecto del método ideal para... Esto es muy personal, ¿no? En mi libro Espiritualidad Simple hablo de esto, ¿no? De cómo la espiritualidad es acorde a la personalidad también de cada uno, ¿no? Pero me ha servido sobre todo días que por ahí me acuesto angustiado por algo, buscando dirección de Dios respecto a un tema puntual. Muchas veces es ahí sí, abrir la Biblia, Señor, hablame, necesito, estoy angustiado por esto, pero muchas veces, que justo, ¿no? Porque Dios guía, ¿no? No hay duda. A la apertura. Y justo ahí cae, que por ahí, como decía Mango, ¿no? A la mañana, por ahí más metódico, así, bueno, voy a leer el capítulo que me toca hoy, acorde al libro que estoy leyendo, pero bueno, la técnica esa nocturna sobre todo cuando hay un tema puntual que a uno lo carga o que está buscando dirección de Dios, lo personal me ha funcionado. ¿Cuesta leer libros enteros? ¿De empezar Isaías y leerlo seguido o no? Porque ustedes se supone que conocen mucho de la Biblia, que no se pierden al abrir. Se supone. Muy bien, muy bien. Sí. Quiero leer, eso quiere decir. Digamos, el valor de leer un libro entero es
tener el panorama completo, el contexto, pero bueno, es importante también, si vas a leer un libro entero, leer primero la introducción, un comentario bíblico, bueno. Biblias de estudio. Bueno, Biblia de estudio, ni que hablar, con todos los comentarios. Entonces, me parece que el valor de leer un libro entero es ese. Pero bueno, qué sé yo, Isaías es un libro largo que te va a llevar por lo menos 2-3 horas leerlo de corrido. No digo en un mismo día, pero sí seguir una lectura hasta completar. Sí, eso sí. Yo también había entendido como de una sentada, digamos. No, eso eso sí. lo dijo el pastor Daniel, que él lo puede. estaba escuchando Daniel y me quedé con eso. Claro, no, sí, por ejemplo, yo ahora estoy leyendo Romanos y Deuteronomio. Me falta el último capítulo de Deuteronomio. La gente de la iglesia debe darse cuenta que el libro estamos leyendo porque acorde a lo que predicamos más o menos. Pero bueno, entonces estoy leyendo Romanos, pero leo, no sé, un capítulo de Romanos y uno de Deuteronomio, ¿no? Hasta completar el libro. No es que sea una fórmula, pero está bueno eso de estar leyendo Antiguo y Nuevo y de leer por lo menos un capítulo entero en las prácticas. Tengo el mismo método, sí. Estoy también en Romanos, pero no en Deuteronomio. Bueno, estamos ahí en otro lado. Este año leímos en Abrir toda la Biblia, todo Romanos y todo Deuteronomio. Y es maravilloso poder y también confrontarlos. Crear el hábito más allá de la cantidad o que el libro, el hábito de la lectura diaria. Deuteronomio, me lo traje acá porque descubrí algo en Deuteronomio muy lindo que me va a gustar. Acá la que tengo es la NTV. Ay, qué linda, tan finita. En Deuteronomio 17 hay unas pautas para los reyes, ¿no? Es interesante porque Dios no quería una monarquía, pero se ve que ya por adelantado sabía que le iban a pedir un rey, entonces da unas pautas para cuando tuviera el rey. Y mirá lo que dice, tendrá esa copia, está hablando del libro de la ley, tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Y mirá lo que dice Deuteronomio 17:20. Dice, la lectura diaria, ¿no? Y me lo subrayé acá, la lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, ¿no? Está hablando del rey. Y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo, ¿no? Cómo Dios le da la instrucción. Mira, el rey tiene que leer todos los días la lectura diaria, ¿no? Y hoy todos somos reyes y sacerdotes en Cristo, ¿no? Entonces aplica a nuestra vida. Y eso es lo que impide, dice, primero el creérmela, creer que soy superior, y bueno, ser forjado en el temor del Señor y vivir una vida sabia como Dios quiere, ¿no? Qué bueno, Deuteronomio 17:10. 17:20. 17:20, bien, extraordinario. ¿Libro favorito de la Biblia? ¿Hay alguno así? Sí, si tengo que elegir, yendo con el método y el caos, yo todos los días intento leer evangelios, o sea de caos o sea de método, aun cuando esté en Romanos, estoy en Marcos, Romanos y algunos del Antiguo Testamento, y así los evangelios los voy pasando uno tras otro. El que más me gusta es Marcos. Marcos. Entonces, si tuviera que elegir alguno del Nuevo Testamento, sería Marcos. A mí me gusta mucho Marcos. ¿Es porque es el de la acción? ¿Tiene menos predicaciones de Jesús? También me gustan las predicaciones, pero hay algo de Marcos que me atrae, que creo que es esto, ¿no? Que es el evangelio de poder, los milagros, la acción, me atrae. Bien. Siempre me atrajo. Por algo fue el que se cree que fue el primero, ¿no? Para mostrar lo que Jesús había sido. ¿Y el tuyo? Bueno, pensé que iba a decir Juan, Mango, porque entonces yo porque no veo a Juan, no sé, me lo imagino a... Bueno, pero en mi caso Juan, ¿no? Sí. Bueno, del Antiguo Testamento los salmos, quizás por mi beta así más de adoración y musical, y bueno, porque son una ventana ahí al alma de Dios y nos da el léxico, ¿no? Los salmos, toda la Biblia es para orar, pero los salmos de forma especial son para usarlos, ¿no? Y orarlos. Pero Juan, quizá, bueno, tenía también esa beta, ¿no? Del íntimo, el íntimo de Jesús. Pero sí es importante, ¿no? Bueno, esto que decía Mango, que los evangelios sean como el eje o la clave hermenéutica de todo lo que leemos, ¿no? Hace poco tuve que predicar en un culto ahí en el seminario bautista donde estudié y donde ahora soy profesor.
y arranqué preguntándole a los alumnos cuáles creen que es la materia más importante que se dicta en esta institución, ¿no? Para generar pica entre los profesores, más que nada. Bueno, le respondí. Y a mi entender, la materia más importante, no solo en el seminario, sino de la vida, es interpretación bíblica, la hermenéutica, ¿no? O exégesis. Porque dependiendo de cómo yo interprete un texto bíblico, eso puede significar A o puede significar Z, puede significar dos cosas totalmente distintas, ¿no? ¿Y por qué son importantes los evangelios? Bueno, dos principios hermenéuticos básicos, ¿no? Leemos la palabra con minúsculas, la palabra escrita, para leer la palabra con mayúsculas. ¿Cuál es la palabra con mayúsculas? Jesús. Y en realidad leemos la palabra con mayúsculas, que es Jesús, para que la palabra me lea a mí, o sea, me escanee y yo digo, ok, en esto no estoy a la altura de Jesús, o tengo que cambiar, o tengo que comportarme como Él. Entonces, cuando los evangelios y el Nuevo Testamento no es el eje en el que nos paramos para leer toda la Escritura, ahí podemos cometer los errores, aún citando la Biblia, porque el diablo se la sabe de memoria, la cita, la recuerda. Entonces, si no tenemos claro eso, podemos creernos unos grandes biblistas y qué apego a la palabra, pero estar viviendo en las antípodas de lo que fue la vida de Cristo, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y meter el evangelio, las letras rojas, ¿no? Como dicen. Leamos primero en las letras rojas y después podemos leer todo lo demás. Bien, extraordinario. Esto se ha transformado más que en un programa conmemorativo en unos mensajes poderosos que me llevan a preguntar, bueno, lo último, creo que nos debemos haber pasado en nuestros media hora diaria, pero creo que no importa. El programa no vamos a estar atenido a tenemos. Bien, Dios quiera que cada vez tengamos más gente que pare sus cosas y se ponga a escuchar la Biblia leída. Ahora, ¿qué está pasando hoy día con la lectura de la Biblia? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo creo que todas las generaciones tienen sus desafíos. Yo medio como que lucho un poco cada vez que escucho como sacando un poquito el tema de la Biblia, cuando alguien dice, no, pero esta generación la tiene más difícil que la anterior, en cualquier tema, ¿no? Creo que cada generación tiene sus problemas, sus desafíos, y para lo que a nosotros es terrible ahora, a la siguiente generación le parece terrible lo que viene, y a la generación anterior le pareció terrible lo que pasó, Seguro. y así siempre fue así. Entonces, esta generación tiene los desafíos propios de su generación, que es competir con un montón de estímulos digitales y visuales que antes eran menores, digamos. Cuando yo dijiste, me presentaste como el más joven, no estaba eso, yo no tenía teléfono inteligente, digamos. La computadora era una sola en un lugar y no tenía acceso a internet salvo en algún momento, y hoy en día compiten mucho con eso. Lo cual lo hace un tema, pero yo creo que si hablamos con un montón de generaciones previas, te van a decir que igual a su generación también le costaba leer la Biblia. Yo creo que esa es una parte que genera dificultad. La otra que también tiene que ver es que esto vino de la mano con que todo cada vez se ha acelerado más en términos de los tiempos de espera, son cada vez menores para todo, digamos. Nadie quiere esperar para absolutamente nada. Yo a veces me río, pero ahora pasa que vos pedís algún delivery de algo y el del delivery te avisa que está llegando para que vos vayas bajando y que él tampoco te tenga que esperar, lo cual es una cosa increíble. Nadie quiere esperar ni medio segundo de más. Es verdad. Entonces, promover ahí un hábito que tiene rédito, pero no siempre el rédito es el inmediato que yo puedo ver el fruto instantáneo, genera un desafío. Y aún dentro de la iglesia, genera un desafío el entender que no siempre que uno se va a sentar a leer la Biblia va a bajar un ángel con una mega revelación que te va a cambiar toda tu vida. Entonces, llegar a comprender eso lleva su tiempo también. Más cuando a veces, y esto es mi culpa también, hablamos en términos de la guía del Espíritu Santo separado de lo que es la lectura de la Biblia, por ejemplo, y creemos que Dios me tiene que estar susurrando al oído 24/7 cada decisión que estoy tomando. Entonces, ¿para qué voy a leer la Biblia? Señor, bueno, háblame. Entonces, creo que esas cosas que algunas son propias de esta generación y otras es simplemente, simplemente hábitos y costumbres que hemos llevado adelante, pueden generar
una dificultad a la hora de sentarse a leer la Biblia y estudiarla y entenderla e internalizarla. Y otra cosa simplemente es tema de madurez, digamos. A veces le pedimos a los chicos de 18 cosas que nosotros no hacíamos a los 18. Es como, no, pero hay que es importante. Sí, es importante, pero yo no tuve un hábito hasta que tuve 20 y pico. Entonces, también hay que saber que cada temporada tiene su fruto y aprender a celebrar y cuáles son esos pasos que uno tiene que dar en ciertas temporadas de la vida. No sé si respondí, me fui por la rama, hice de todo un poco. No, hay un montón de miradas para este tema. Coincido en esto, ¿no? Las nuevas generaciones y la humanidad en general hoy no es que tiene un problema con la palabra, tiene un problema de hábitos, ¿no? De hábitos sanos, saludables. Justo veníamos hablando, ¿no? Escuchaba al doctor López Rossetti, que a veces escucho en la radio, que hablaba de un estudio de no sé qué universidad, la importancia de escribir a mano, ¿no? Como se ha comprobado neurológicamente, ahora a través de todos los escaneos, que el escribir a mano desarrolla tu capacidad cognitiva de una manera distinta a la de enviar en una computadora o en un celular. Dice, no, pero es lo mismo. No es lo mismo. Esto de tener una Biblia física para poder subrayarla, no, pero yo la leo en el celular. Bueno, primero, silenciar obviamente todas las demás aplicaciones porque te va a aparecer el mensajito de WhatsApp, la notificación. Y aún así, también está comprobado esto psicológicamente, neurológicamente. Hay un libro excelente de James Clear, se llama Hábitos Atómicos, donde él dice que uno desarrolla como una relación personal con los objetos, ¿no? Y esto de tener la vida ordenada, por ejemplo, tenés que trabajar en tu casa, haces home office. Aunque vivas en un monoambiente y no tenés una piecita para trabajar y, no sé, el comedor para comer. Ok, y esta es tu única mesita en tu casa, que esta sea tu silla para trabajar. Y decir, ok, cuando estoy sentado en esta silla o en este rincón de la mesa, acá hay que trabajar. Para comer me voy a la otra esquina de la mesa, en otra sillita, porque eso te ordena la cabeza. Entonces, con esto pasa lo mismo. Yo el celular lo uso para mandar mensajes de WhatsApp, para usar el GPS cuando manejo, para ver la noticia, para ver el clima. O sea, lo uso para 20.000 cosas. Entonces, si yo uso también el celular para leer la Biblia, como que no tengo un orden mental y no puedo concentrarme de la manera en que tengo que concentrarme. Por eso, consejo básico para cualquier persona, cómprense una Biblia física. Y acá lo uso solo para interactuar con Dios. Claro. Esto no lo uso ni para mandar mensajitos, ni para consultar cómo va a estar el clima mañana. Entonces, son ciertos hábitos que lamentablemente se han perdido, esto, escribir a mano, y el hábito general de la lectura. De la lectura, totalmente. Yo soy fanático de la revista Weekend, que es una revista de culto para los pescadores. Claro. Ya no existe. Hoy, aunque están cerrando todos los kioscos de revistas, porque ya toda la industria de las revistas, ¿no? Hoy todo pasa por lo digital. Entonces, ¿está mal leer iBooks, libros digitales? No está mal. Usemos la YouVersion, todo, pero a nivel de hábito y de concentración, la importancia de tener una Biblia física, que sea mi Biblia, ¿no? Yo siempre digo, esta es la que me habla. No porque esa no me pueda hablar, pero yo ya desarrollé una relación personal, no solo con Dios, sino que desarrollé una relación personal con mi Biblia. Se siente raro leer otra. Y cada tanto me gusta buscar las otras Biblias, las viejitas que ya están todas gastadas, subrayadas, y recordar, ¿no? Y en otras versiones, ahora que me compré esta creo que hace un año y pico atrás, dije, bueno, voy a leer una NTV para leer otra versión con otro lenguaje. Bueno, entonces eso es... En abrir toda la Biblia se lee NBI nada más, ¿eh? Sí. Bueno. Mirá, no hay duda. Estoy acorde al programa. ¿También? NBI. Sobre todo desde que descubrí era Deuteronomio 16:10, creo que Reina Valera dice, cuando circuncides el prepucio de tu corazón, y la NBI dice, cuando cambies tu modo de pensar. Y a mí me importa que la gente entienda la Biblia, la entienda, sepa lo que... Bueno, pero está bueno esto, porque la imagen, la metáfora de la circuncisión del prepucio también tiene una riqueza semántica. No hay duda. Que por ahí no... Entonces, al cotejar varias versiones, uno amplía esto, la comprensión semántica. Bueno, ¿qué es lo que Dios me está queriendo comunicar? Bueno, es como cuando... Y es algo doloroso, porque, por ejemplo,
como decía la NBI, cambia la actitud de... Cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar, bueno, sí, Suena más. Cambia, es muy like. Ahora, ahí uno toma dimensión de lo que cuesta, lo doloroso que a veces es cambiar. Por eso está bueno defensor de la manera, bien. Es que yo pienso en la gente que hoy día cada vez se entiende menos, porque la falta de lectura que hay y la reducción de la lectura a lo breve, al anuncio y todo eso, hace que no se entienda vocabulario, que no se entienda el armado de lo que es la sintaxis de una oración y todo eso. Hoy hay un grave problema con la lectura, entre que está reducida, y el problema con la Biblia es que todo creyente que tenga celular, en una hora tiene 10 versículos que le han mandado con un hermoso flyer. Y chau, ya leí la Biblia, ya me llené de Biblia. Y sobre todo esto que hablábamos de que cuando uno saca un texto de contexto puede terminar diciendo cualquier pavada o agarrándolo para el lado de los tomates. Sí. Tantos ejemplos. O solo promesa. Todo lo puedo habla el típico, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, ¿no? Muchos creen que eso significa que, bueno, Dios puede satisfacer todos mis caprichos, o que puedo tirarme del techo cual Superman y salir volando porque... No, ¿qué significa eso? Pablo está hablando del contentamiento, ¿no? Que he aprendido a contentarme. Entonces, lo que significa eso, me las banco todas, puedo atravesar cualquier situación con la fuerza que me da Cristo. Eso es lo que significa, ¿no? Y a veces terminamos dándole un significado totalmente opuesto por no leerlo en el contexto. Ese ejemplo como 20.000, ¿no? Total. El tema es solo de recibir promesas y no leer todo lo que dice la Biblia. En este tiempo estamos leyendo Jeremías. Durísimo. Por eso estoy con la ayuda de Elsa Guaitima, que está dando todo el marco de la historia en Segunda de Reyes, de la caída, de lo que se llegó a la caída de Judá con todos los reyes malos que vivían. Y eso de trabajar con la historia y trabajar con el texto profético es riquísimo. Hay que ponerse ahí o escuchar el programa. Bueno, nos quedaríamos mucho tiempo más, pero nos van a cortar acá. Quiero traer el recuerdo del primer día que fue el origen de este programa. El 20 de marzo de 2020, vos me dijiste, en la iglesia va a abrir un canal de YouTube. Armamos el grupo de WhatsApp, los youtubers del centro. Y me dijeron, ¿te animás? Sí, claro que sí. Y me dijiste, es por 10 días nomás. A todos les dijimos, todos pensábamos eso. Lo juro. Así que bueno, gracias. Esto ha sido no solo la vida personal de ustedes, sino también enseñanza a montones, aproximación a la palabra, reconocimiento del valor de la palabra. Bueno, un montón. Lo vamos a hacer correr este programa por todos lados. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Silvia, de nuevo, por lo que impartís, por este celo, por la palabra contagioso, ¿no? Y seguí machacando, ¿no? A nosotros, a los pastores, a la iglesia, lean la Biblia, estudien la Biblia, profundicen y vivan la Biblia, sobre todo, que es lo más importante. Y sumo, desde yo represento a las otras generaciones, leerla en papel y en voz alta. Porque lo de voz alta es mi experiencia. No hay día que no esté leyendo y piense, esto nunca me había dado cuenta. Es la única posibilidad para que toda la mente esté concentrada. Si no, tenemos 1000 posibilidades con la inteligencia que Dios nos ha dado, pero mal usada. Bueno, 1000 gracias, Dios los bendiga. Por 1000 más, ¿no? Sí, vamos. Sí. Es que es inacabable, esto no se termina más. Todos los días. Los cielos y la tierra pasarán, más tu palabra no pasó. Y todos los demás programas de YouTube pasaron. Este no. Amén y amén. Que Dios los bendiga ricamente y volvemos en la próxima. Bueno, y por último, un agradecimiento a aquellos que hicieron posible que hubiera un programa que saliera a la luz en estas 1000 emisiones. Y es realmente todo mi afecto y agradecimiento a los técnicos que estuvieron día tras día dispuestos. Así que quiero mencionar primero a Bruno, el alma mater de la presencia de siempre en las presentaciones de la Iglesia del Centro, y
Bueno, primero a Leo Dobrito, con quien empezábamos comprobando muchas cosas al principio. Leo estuvo en Abrito de la Biblia más o menos 150 programas. Así que valioso su acompañamiento en esos primeros tiempos. Y después mi amigo Darío Pereira, fiel, servicial, sin faltar jamás un día, sin ningún problema, con su ayuda en todo. Calculamos que 850 programas. Así que para ellos, para haber tomado esto como un ministerio, para que la Biblia llegue a la mayor cantidad de lugares que un proyecto de YouTube pueda llegar. Así que a ellos mi gratitud. Gracias, gracias, mil gracias.